Hola, soy Isaac. En esta ocasión voy a resolver el ejercicio 2 del segundo examen, versión A, del curso de electrónica analógica. Este ejercicio es de análisis con circuitos de transistores FETs y con un poquito de diseño. Entonces, el enunciado dice que se tiene el siguiente circuito con un transistor FET polarizado en corriente directa y un extracto de la hoja de datos de dicho transistor. Se desea ubicar al transistor en la zona de saturación con una corriente ID igual a 110 mA y una tensión VDS igual a 4 volts. Antes de pasar a los incisos, vamos a leer bien el enunciado y ver qué es lo que nos están diciendo. Aquí abajo se tiene el circuito que nos dan. Entonces, lo primero que nos dicen es que se desea ubicar el transistor en la zona de saturación. Y nos da la corriente que queremos, 110 mA en la terminal drain y una tensión drain source de 4 volts. Esto está aquí apuntado. Ahora bien, de la hoja de datos que tenemos aquí, podemos sacar los siguientes datos. La tensión threshold es igual a 2 volts. Eso se ve aquí, donde dice aquí, pues literalmente dice threshold. Y la tensión gate source on y la corriente drain on, respectivamente, se pueden obtener de esta parte, que es la resistencia, pues también drain source on. Entonces, con estos datos podemos decir que primero que todo, en toda esta malla vamos a tener 110 mA. Y segundo que todo, entre estas terminales vamos a tener 4 volts. Ahora podemos pasar al primer inciso, el cual nos dice que calculemos el valor de la constante K. Para esto se utilizan los datos de la hoja de datos, valga la redundancia, con esta sencilla ecuación de aquí. Entonces, simplemente sustituyendo estos datos, se tiene que abajo vamos a tener 7 volts menos 2 volts, todo esto al cuadrado, y arriba vamos a tener la tensión B on, que da igual a 150 mA. Todo esto básicamente es igual a 6 mA por volt al cuadrado. Entonces, esta es el valor de K. Ahora, para el inciso B, nos dice que calculemos la tensión entre el gate y el source. Para eso, se tiene que utilizar algunas de las ecuaciones que se conocen, ya sea para la región de saturación, la región óhmica, o por la región de corte, en la cual pues realmente la tensión de gate source es muy pequeña. En este caso, nuevamente recordamos que se desea saturación, por lo cual sabemos que la corriente del drain va a tener que cumplir con esta ecuación. Ya tenemos la corriente D, porque nos la da el enunciado. Tenemos la constante K, que la acabamos de calcular, y tenemos la tensión threshold, que nos la da la hoja de datos. Por lo tanto, simplemente hay que despejar V gate source. Para eso voy a pasarla acá a dividir y voy a expandir el paréntesis al cuadrado. Entonces, tenemos que 110 mA entre los 6 mA por el cuadrado va a ser igual a VGS al cuadrado menos 2 por VTH por VGS, que sabemos que VTH es igual a 2 volts. Y todo esto más pues los 2 volts al cuadrado. Al realizar esta división y pasarlo a restar a estos 2 volts al cuadrado, tenemos una ecuación cuadrática que es VGS al cuadrado menos 4 volts por VGS menos 14.33 volts al cuadrado. De aquí despejamos que VGS es igual a 6.281 y el otro VGS que tenemos es menor a 0, el cual no nos sirve. ¿Por qué? Porque para saturación, una de las condiciones es que VGS tiene que ser mayor a V threshold, el cual, si recordamos, era igual a 2 volts. Por lo tanto, si es menor a 0, pues debería ser evidente que no va a ser mayor a 2 volts. Entonces ya calculamos gate source. Ahora vamos con el inciso C, el cual nos pide el valor de las resistencias RD y RC para lograr el punto de operación deseado. Entonces, para esto yo voy a hacer dos análisis. Voy a hacer el análisis de la malla gate source, donde tenemos aquí la tensión de 10 volts, tenemos la tensión de la resistencia S y tenemos la tensión VGS.
Recordamos que aquí no hay corriente para los transistores FET, por lo tanto esta resistencia no aporta tensión. Para calcular la resistencia D vamos a utilizar pues, un análisis muy similar. Tenemos la tensión de la fuente, la tensión de la resistencia, la tensión del drain source, y ya habíamos calculado, digamos, anteriormente la tensión en la resistencia S. Entonces con otro simple despeje podemos tener la tensión de RD, y con el análisis con la ley de Ohm podemos calcular ambas resistencias, porque en ambas pasan la misma corriente de 110 mA. Entonces vamos a hacer eso. Primero analizo la malla GS, la cual básicamente nos dice que la tensión en la resistencia S va a ser igual a la tensión de la fuente menos la tensión gate source, que era 6.281 volts. Todo esto siendo igual a 3.719 volts. Con la ley de Ohm, esto va a ser igual a la tensión en la resistencia entre la corriente que pasa por la resistencia, que ya vimos que era de 110 mA. Todo esto va a ser igual a 33.809 ohms. Entonces ya tenemos la resistencia. Ahora analizo la malla DS de una forma bastante similar. La tensión en la resistencia D va a ser igual a la tensión en la fuente menos la tensión en el gate source menos la tensión de la resistencia S, que ya habíamos calculado que es 3.719 volts. Todo esto va a ser igual a 17.281 volts, y con la ley de Ohm podemos decir que la resistencia D va a ser igual a 17.281 volts entre la corriente, que es la misma. Esto es igual a 157.1 ohms. Para el inciso D nos dice que comprobemos que el transistor está efectivamente en la zona de saturación. Para eso recordamos la segunda condición de saturación, que es que VDS sea mayor a la resta de VGS menos VTH. Todos estos datos ya los tenemos. Este es 4 volts del enunciado, este lo calculamos, y este nos da en la hoja de datos. Al hacer la resta debería ser evidente que esto no se está cumpliendo. Por lo tanto, no se cumple, no está en saturación. Realmente está en zona lineal, pues sí se está cumpliendo la condición mínima de que la tensión en gate source sea mayor a threshold. Pero los datos cambiarán, pues esta ecuación que utilizamos en el inciso B ya no es servible. Muchas gracias.